Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? En este video les traigo un ejercicio de energía mecánica y cinemática de la partícula. En el ejemplo nos dice, un hombre bala de 70 kilos será lanzado desde una plataforma inclinada de 3 metros de altura hasta un edificio ubicado a 100 metros de distancia. El hombre será impulsado mediante un resorte de constante elástica de 45 kN comprimiéndolo 2 metros. Por cuestiones de seguridad, el hombre deberá llegar a la terraza del edificio de manera horizontal. Se pide calcular ángulo que deberá tener la plataforma para que esto suceda y la altura del edificio. Bien, propongo releer la consigna para extraer los datos que tenemos y hacer un esquema del ejercicio. Nos da como dato el peso del hombre y la altura de la plataforma inclinada. Es decir, acá tenemos nuestro hombre con nuestro dato de 70 kilos, la plataforma inclinada por la que va a ser lanzada y la altura de la plataforma que nos la da, que son 3 metros. Y dice que va a ser lanzado hasta un edificio que se encuentra ubicado a 100 metros de distancia. Entonces tenemos la distancia acá de 100 metros donde se encuentra el edificio. Nos dice también que el hombre va a ser impulsado mediante un resorte de constante elástica de 45 kN. Entonces tenemos acá el hombre amarrado a un resorte, un fuelle de 45 kN y se va a comprimir 2 metros, es decir, nuestra delta X, la diferencia entre la longitud natural del resorte y la compresión, es decir, la final, hasta comprimirlo va a ser de 2 metros. Y acá nos está dando una pista que nos va a servir más adelante, pero es muy importante este dato. Dice que el hombre deberá llegar a la terraza del edificio de manera horizontal, es decir, si dibujamos la trayectoria que debería describir el hombre una vez que abandona la plataforma inclinada, acá con línea punteada, veríamos que acá encontraríamos una línea recta horizontal en el punto en que arriba a la terraza del edificio. Bien, este esquema es muy importante porque nos va a primero dar una idea de visualizar el ejercicio, ver qué es lo que está sucediendo y segundo poder visualizar también de esta manera los datos y las incógnitas que tenemos. Primera incógnita, el ángulo de la plataforma. Segunda incógnita, la altura del edificio. Entonces yo les propongo en este momento pausar este video y proponer o analizar a ver con qué método arrancarían una resolución. Muy bien, de manera inicial deberíamos analizar qué es lo que sucede con el hombre que está amarrado al resorte y en la plataforma inclinada. No nos dice que hay coeficiente de fricción, es decir, la podemos asumir como una superficie lisa. Entonces, en primera instancia, podríamos dividir entre un punto inicial y un punto final el recorrido que va a hacer el hombre desde que se suelta desde el resorte hasta que llega al punto máximo de altura de la plataforma inclinada. En este punto estaríamos viendo que hay una diferencia en las energías, pero sin embargo la energía mecánica total vemos que es conservativa, porque como dijimos no hay fricción, no hay trabajo de fuerzas no conservativas que estén aplicados en este momento. Entonces, como primera instancia, podríamos plantear una conservación de energía mecánica desde un punto inicial a un punto final en la plataforma. Vamos a ver cómo nos lleva esta resolución. Acá entonces tenemos dividido nuestro problema en un punto inicial y un punto final. El punto A sería el inicial y el punto B sería el final. Podríamos ver entonces, como dijimos, qué sucede con la energía mecánica. Dijimos que es un problema conservativo, por lo cual el delta de energía mecánica, es decir, la diferencia que tenemos entre la energía mecánica final y la energía mecánica inicial, va a ser igual a 0. Es decir, la energía que tengo acumulada en el punto A va a ser la misma energía total que tengo acumulada en el punto B. Solamente que van a haber diferencias de componentes de energía dentro de la energía mecánica. Conociendo entonces la diferencia entre la energía mecánica final y la energía mecánica inicial, que es igual a 0, podemos hacer la igualdad en que la final va a ser igual a la inicial. Ahora, como siguiente instancia, lo que deberíamos ver es, bueno, ¿qué energía mecánica inicial tengo en este punto y qué energía mecánica final tengo en este punto? Inicialmente podemos ver que el hombre, asumimos la compresión del resorte como que el hombre se estaría ubicado directamente en el punto A. Entonces podríamos decir, bueno, en este punto, en el inicial, lo único que tengo de energía acumulada es toda la que está comprimiendo el resorte que tenemos acá. Toda esta compresión del resorte que tenemos acá nos da una energía acumulada. ¿Por qué? Porque al momento que yo suelto al hombre, esa energía se va a empezar a liberar.
Y esa energía no es que se libere y se pierde, sino que se transforma. Esa energía se va a transformar hasta una energía mecánica final, que va a ser el momento que llegue acá. El hombre va a llegar acá ¿con qué? Con una mayor altura, primero, porque va a subir esta plataforma, y además va a llegar con una velocidad, porque si no el hombre jamás podría salir despedido de la plataforma y no podría llegar nunca a la terraza. Entonces, conociendo estas diferencias, podemos hacer la siguiente igualdad. Sabiendo entonces que la expresión de la energía mecánica inicial acumulada por un resorte está dada por un medio de K por delta X al cuadrado, y que la energía mecánica final dijimos que es ganancia de altura, es decir, energía potencial, que está dado por el producto entre la masa, la gravedad y la altura que gana, más una acumulación de energía cinética. Esto va a estar relacionado con el desplazamiento del hombre y la velocidad que va a haber ganado a lo largo de esta trayectoria va a estar dada por un medio del producto entre la masa y la velocidad al cuadrado, en b, es decir, en este punto va a llegar con esa velocidad. Si igualamos estos dos términos que tenemos, dado por este despeje que hicimos inicialmente, vamos a tener esta igualdad, donde la constante del resorte la conocemos, que es dato. Acá hay que tener un sumo cuidado con el tema de las unidades que utilizamos para trabajar todo en el mismo campo de unidades. Nos da el dato en kilonewton sobre metro, habría que pasarlo a newton metro, esto sería simplemente multiplicarlo por 1000. Tenemos lo que se comprime el resorte, que son 2 metros, es decir, todo este lado de la ecuación es dato, la energía mecánica inicial es dato. Y está igualado a la masa por la gravedad por la altura. La masa, 70 kilos, la conocemos, la gravedad es dato siempre, y la altura también nos la da, que son 3 metros. A su vez, la energía cinética está compuesta por un medio que es constante, la masa del hombre, que ya la conocemos, y la velocidad. Es decir, en esta expresión la única incógnita que tenemos es la velocidad con la que sale despedido, por lo cual la podemos calcular porque el resto es estos datos que nos han dado. Entonces hacemos el despeje de nuestra velocidad y vamos a llegar a un valor dado. Ustedes estarán pensando en este momento, algunos quizás, pensando en para qué quiero saber yo la velocidad en este punto si no me la pide primero, y segundo que me está pidiendo el ángulo de la plataforma y me está pidiendo la altura del edificio. Pero bueno, esto es algo muy importante porque lo vamos a ver a continuación, ya que el hombre está haciendo un recorrido sobre esta plataforma con este ángulo en esta trayectoria. Es decir, la componente de la velocidad, o mejor dicho, el valor absoluto de la velocidad con la que va a ser despedido, va a tener el mismo ángulo de inclinación que esta plataforma, porque el hombre estaría recorriendo la misma trayectoria que está compuesta la plataforma. Entonces, para analizar lo que veníamos diciendo, ubicamos ahora nuestro hombre en el extremo de la plataforma más alto, es decir, en el momento en que va a ser despedido, con nuestro vector acá de velocidad que ya conocemos y ya calculamos que es 50,13 metros por segundo. Bien, ahora como les venía diciendo, este hombre va a salir con esta velocidad en este punto, que va a tener la misma dirección que viene arrastrando en esta plataforma. Es decir, deberíamos hacer, digamos, un zoom acá y ver qué es lo que estaría pasando. Por ejemplo, agarro al hombre, lo pongo en un sistema de ejes cartesianos y digo, bueno, mi velocidad está acá. Evidentemente te voy a tener componente en y y componente en x. Es decir, que lo que tengo que hacer es descomponer la velocidad en y en x. De este modo vamos a hacer la descomposición vectorial, es decir, tenemos nuestra velocidad en b, es el módulo, es la velocidad total con la que sale despedido del hombre, pero va a tener una componente en y que la ganó por estar subiendo y una componente horizontal que la ganó por estar siendo desplazado. Y este ángulo que lo compone acá es el mismo que de la plataforma, justamente por lo que decíamos, el hombre se ve obligado a recorrer esta recta en la plataforma inclinada. Aplicando un poco de trigonometría, vamos a poder encontrar la componente en y la componente en x. Le vamos a decir inicial porque ahora vamos a situar nuestro problema como que comienza en este punto y va a terminar cuando el hombre llega a la terraza. Entonces llamaremos velocidad inicial en y a la velocidad que calculamos en b por el seno de este ángulo, y llamaremos velocidad inicial en x a la velocidad esta por el coseno de este ángulo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque justamente queremos ver lo que está sucediendo en este punto. ¿Qué es lo que estaría pasando ahora en este momento que el hombre sale disparado de la plataforma? Bueno, estaría recorriendo un tiro oblicuo.
Si ustedes recuerdan, el tiro oblicuo hay dos composiciones, es decir, hay un desplazamiento en la dirección Y y hay un desplazamiento en la dirección X. Lo que es importante en este punto es recordar que en la dirección X no hay nada que lo va a estar frenando, es decir, podríamos asumir que el hombre estaría haciendo un movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, en la dirección Y va a estar cambiando de altura. ¿Eso por qué? Bueno, porque va a estar afectado por la gravedad, digamos, ¿no? Todo lo que sube en algún punto va a tener que caer y en este momento lo podemos ver acá. Por ejemplo, cinemática, tiro oblicuo, MRV en X, lo que decíamos MRV en Y. Entonces, ¿cuáles son las expresiones para este movimiento? Bueno, para un MRU ya sabemos que es la posición inicial más la velocidad por el tiempo, una recta. Y en Y dijimos que va a estar variando su posición, dado porque va a estar afectado por la gravedad. Vamos a tener una posición inicial en Y, más una velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá en vez de poner aceleración puse la gravedad porque al ser un tiro oblicuo, recordemos que la aceleración es la gravedad, a no ser que haya alguna fuerza involucrada por ahí que nos esté cambiando alguna aceleración, que no es nuestro caso y no nos importa. Cuidado acá con los signos, esta expresión es totalmente genérica, pero si yo voy a tomar positivo en Y para arriba, la gravedad en este punto me lo va a estar tirando para abajo, entonces acá deberíamos poner un menos a la hora de reemplazar los valores correspondientes. Y no nos olvidemos también que la velocidad en X va a ser constante, por lo que dijimos, no va a haber nada que lo va a estar frenando, y la velocidad en Y se va a ir acelerando o desacelerando en función de la gravedad, es decir, su velocidad también va a ir variando. ¿Cómo va a ir variando? Bueno, por esta expresión, que no es ni más que menos que la derivada de la posición, digamos, en Y. Esto es muy importante tener en cuenta porque de acá es donde vamos a poder hacer nuestro siguiente análisis para poder despejar este ángulo que tanto nos están pidiendo. Lo primero que nos preguntaríamos es, ¿qué es lo que sucede en el tiempo final, cuando el hombre llega a la terraza? Bueno, acá está la parte importante que es lo que decíamos en el enunciado. Si quieren pueden volver para atrás y releer esa última parte donde decía que el hombre debería aterrizar de manera horizontal en la terraza. ¿Qué quiere decir que tiene que aterrizar de manera horizontal en la terraza? Bueno, que cuando el hombre llega a la terraza de manera horizontal, su componente de velocidad en la dirección Y va a ser nula. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, va a estar en ese instante, en ese tiempo final que nosotros decimos que es cuando llega a la terraza, va a estar describiendo una recta horizontal. Es decir, en Y no va a haber movimiento, va a estar únicamente desplazándose en X. Si va a estar desplazándose en X en ese instante de tiempo final, asumimos la velocidad en Y igual a 0. Es decir, esta expresión la deberíamos igualar a 0, que no es ni más que menos que lo que hacemos acá. Reemplazamos el tiempo final, la variable tiempo, e igualamos a 0 esta ecuación. Haciendo esto, tendríamos la velocidad inicial en Y más g por t final. El t final no lo conocemos. Y el ángulo tampoco lo conocemos. Ustedes dirán, bueno, ahora sumé una incógnita más. Bien, pero hay otro dato muy importante. Recordemos que el tiempo final va a ser válido tanto para la expresión en Y como la expresión en X. Porque no hay variación en el tiempo en lo que sucede en X y en Y. Es decir, el tiempo es igual para los dos ejes. Entonces, recordemos que el hombre va a llegar a un edificio de una altura determinada, pero va a recorrer una distancia que conocemos. Esa distancia que conocemos entre la plataforma y el edificio inicialmente es de 100 metros. Es decir, esta posición en el tiempo final que nosotros estamos calculando acá la conocemos. Entonces podríamos decir que, bueno, si yo reemplazo este tiempo en X como tiempo final, acá debería igualarlo a 100. Porque el hombre terminaría de recorrer esa distancia en el momento en que llega a la terraza. Siguiendo ese razonamiento, que es lo que les venía diciendo, decimos, bueno, reemplazo el tiempo final, igual a 100, y tomo como posición inicial 0 porque voy a poner mi sistema de referencia en este punto de acá, en el punto B. Entonces mi posición inicial en este punto va a ser igual a 0 y me olvido de cuánto mide de distancia, digamos, la plataforma. De esta manera nos quedaría 100 igualado a la velocidad inicial en X por el tiempo final.
La velocidad inicial en x, recuerden que la habíamos calculado trigonométricamente con las componentes de las velocidades en función del ángulo alfa. Y el tiempo final lo habíamos calculado anteriormente en función también del ángulo alfa. Es decir, que si nosotros reemplazamos el tiempo final por esta expresión, llegaríamos a lo siguiente. El producto entre la velocidad b por el coseno de alfa, habiendo reemplazado la velocidad inicial en x por esta expresión que teníamos acá, por el producto de la velocidad b por el seno de alfa dividido la gravedad, que es el tiempo final. Acá podemos ver que la velocidad en b se repite y es un producto, queda como la velocidad en b al cuadrado, y acá tenemos el producto de la relación entre el coseno de alfa y el seno de alfa. Que trigonométricamente, para poder despejar esto, hay una relación que nos dice que el producto entre el coseno de alfa y el seno de alfa no es más que un medio del seno de 2 veces alfa. Entonces, haciendo ese reemplazo acá, directamente la única incógnita que nos quedaría sería alfa. Al hacer uso de esta relación trigonométrica que dijimos, llegamos a la siguiente expresión. Lo único que hice fue reemplazarlo por lo que habíamos dicho antes. Entonces 100 nos va a quedar igualado a la velocidad en b al cuadrado por el seno de 2 veces alfa dividido 2 veces g. Sabemos que para despejar el ángulo de acá hay que pasar a arcoseno del otro lado, previamente habiendo despejado las variables. Entonces nos queda la expresión del ángulo como arcoseno de 2 veces la gravedad por 100 metros dividido la velocidad en b al cuadrado. Y todo dividido 2. Este 2 sale del 2 del argumento del seno. Finalmente llegamos al cálculo del ángulo alfa de la plataforma inclinada, que no es ni más ni menos que la respuesta del inciso A de nuestro ejercicio a resolver. Una vez calculado el ángulo alfa, nos va a ser indispensable calcular el tiempo final en el que el hombre llega a la terraza. Como habíamos visto anteriormente, la expresión del tiempo final la tenemos directamente acá expresada, donde la velocidad en b la conocemos, ya la hemos calculado, la gravedad siempre es dato y el ángulo alfa que teníamos como incógnita ahora ya es un dato. Por lo que, haciendo el reemplazo directamente del ángulo alfa que calculamos previamente, obtendríamos el tiempo final, es decir, el tiempo en el que el hombre llega a la terraza. Una vez que tenemos este tiempo, ahora la segunda pregunta, el inciso B, nos decía calcular la altura del edificio. Bueno, como habíamos hecho el análisis de que en el tiempo final el hombre iba a recorrer en X los 100 metros de distancia que había entre la plataforma inclinada y el edificio, lo que va a suceder en Y va a ser que el hombre, en el tiempo final, va a llegar a la altura máxima del edificio. Es decir, podríamos reemplazar en el tiempo final esta altura máxima como la incógnita h y ver que tenemos como posición inicial en I, como velocidad inicial en I y tiempo final, la gravedad que la conocemos y tiempo final, el resto sería prácticamente todo dato. Siguiendo entonces ese razonamiento, podríamos hacer el reemplazo que dijimos, reemplazando el tiempo final en nuestra ecuación de desplazamiento en I y igualarla a la altura h como incógnita. Ahora, ¿qué sucede con la posición inicial en I? Bueno, nosotros habíamos dicho en un momento que habíamos plantado nuestro sistema de referencia en el hombre en el momento que es despedido por la plataforma. Pero tranquilamente podrían situar su sistema de referencia en esta base, donde en X no me modificaría la posición inicial, pero en Y me estaría dando una posición inicial de 3 metros, que es lo que estaríamos haciendo ahora, como para agregarle un poco más de complejidad, digamos, entre comillas, al ejercicio. Entonces lo que podríamos hacer es directamente reemplazar I0 por los 3 metros, que es la altura inicial, digamos, a la que estaría comenzando su despedida desde la plataforma hasta llegar al edificio, a la terraza del edificio, con un sistema de referencia puesto en este punto de acá abajo de la plataforma inclinada. Finalmente, una vez teniendo esto, nuestra altura inicial, nuestra velocidad inicial en I, que la podríamos calcular porque el ángulo ya lo conocemos, el tiempo final, que ya lo calculamos anteriormente, un medio de la gravedad, recuerden acá, ojo con el signo de la gravedad, y el tiempo final, que ya dijimos que lo conocemos, nuestra única incógnita quedaría entonces h. Haciendo este reemplazo, diríamos que la posición inicial es 3 metros, la velocidad inicial, como dijimos, la podemos despejar de acá, haciendo el reemplazo del ángulo calculado, el tiempo final ya lo hemos calculado, y reemplazando directamente todos los valores, recuerden nuevamente con el signo, ojo acá con la gravedad, si la van a poner negativa, este signo nos va
a estar desacelerando, digamos, nuestro cuerpo, llegaríamos al siguiente valor de la altura. Entonces, estaríamos concluyendo, digamos, los dos enunciados que nos estaban pidiendo: el ángulo como incógnita de la plataforma inclinada y la altura máxima a la que el hombre estaría llegando a la terraza. Hemos concluido entonces la resolución de nuestro ejercicio. Espero que haya sido bastante claro y espero que les sirva y les haya sido de utilidad. Cualquier duda queda a disposición de ustedes.